Atrapar a los guanacos que permanecen alerta es difícil. Atrapar ovejas es fácil y Penny ocasionalmente cruza la cerca, pero esto le ocasiona problemas con los humanos. La cría de ovejas en los límites del parque es un gran negocio, y aunque los pumas están oficialmente protegidos en Chile, la ley es ineficaz. Los rancheros emplean cazadores para proteger sus intereses, y con una buena gratificación ofrecida, la persecución contra los pumas es intensa. Nuestro perrito Penny está protegido en el parque, pero una vez la económica de... los líderes pueden ser ignorados. Buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes. Después de este problema con el cazador y sus perros, Kirk y Donnie pasaron varios días de búsqueda infructuosa. Penny ha desaparecido. Es en este momento cuando encuentran una evidencia alarmante. Ahí, en la costa, están las huellas de un puma, seguidas por las de un caballo. Las huellas conducen a una cueva, y para su espanto, encontraron un castillo terrible. Temiendo por la vida de Penny, solicitan ayuda a las autoridades del parque. Venga 9. El patrullaje realizado en sector agotamiento llegaron al parque, el seguimiento de un puma. Según rato, ¿de acuerdo? Los parques nacionales de Chile están administrados con una integridad admirable. Los veteranos guardabosques, Jovito González y Juan Toro, son los primeros en preocuparse cuando la vida silvestre de esta importante región está amenazada. Buenas, licenciado. Hay muchas Hola, muy buenas tardes. lo que indica que un Buenas tardes, licenciado. encontrado aquí y arrastrado para reclamar la gratificación. La pérdida de un puma dentro del parque es bastante impactante, pero ellos encontraron la evidencia devastadora de otras dos muertes en las cuevas cercanas. Pierre y Donnie buscan a Penny por todas partes, pero es en vano. La policía sigue una investigación, pero no se encuentran culpables. Solo evidencia que confirma que 3 felinos habían muerto. El invierno llega a la Patagonia y todavía no hay señales de Penny. Si está viva, está perdiendo sus fuentes de alimentación. La nieve está llevando a los guanacos fuera de su territorio. Los guanacos viven en el parque y los diferentes grupos de familias se unen en grandes rebaños. Buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes. Listo, chicas, vamos a iniciar la clase de hoy. Sí, vamos a
a continuar con lo que algo estábamos revisando el día miércoles en relación a la planificación del trabajo. Pero para esto vamos a entender, o debemos ir entendiendo, todo lo que necesitamos ir desarrollando. Me parece que les había solicitado de que estén con algo que les permita la escritura dentro de este proceso, porque necesitamos ir construyendo algo. Sí, y ese algo debe estar enfocado a lo que vamos a ir desarrollando como tal, ¿cierto? Ya. Bien, entonces vamos a arrancar. Perdón. Listo, estamos visualizando pantalla. Sí, licencia. Bien. Bien, hoy nos vamos a guiar o vamos a hablar acerca de la planificación, pero la planificación enfocada hacia nuestro trabajo. Sí, en esto vamos a ir topando los siguientes tópicos. Sí. El primero, que tiene que ver el cronograma, y en lo que más nos vamos a centrar por todas las cosas que hay que ir desarrollando, y para esto justamente es lo que les pedía: papel y lápiz, sí, o algo que les permita escribir. ¿Qué aspectos debemos considerar ya luego de generar nuestro cronograma? Porque debemos ir tomando puntos importantes dentro de todo este proceso. Hablaríamos algo acerca de fechas importantes en relación a nuestro ciclo académico, ¿sí? Y de ahí ya enfocarnos a la parte del cierre. Posiblemente los 3 primeros puntos son los que más importancia es lo que le vamos a dar, por el hecho de lo que se debe ir desarrollando dentro de esta planificación, ¿sí? Bien, vamos a hablar acerca de los cronogramas. ¿Y quién me puede decir qué es un cronograma? Es poner con fechas lo que vamos a seguir haciendo, más o menos. Es poner con fechas lo que vamos a seguir haciendo. Sí, en base, posiblemente es lo que desarrollamos. Tal vez pueden existir por ahí algunas palabras un poco más técnicas, si cabe el término, dentro de lo que se podría determinar, sí, pero al final de cuentas va por ahí. Ya, denme un minutito. A ver si me ingreso.
Ya. ¿Me escuchan? Sí, Leslie. Ya, listo. Empezamos a hablar acerca de los cronogramas. Y una de las cosas que me informan, una de las cosas que me explican, está enfocado dentro del proceso de dar fechas a las actividades. ¿Sí? Eso es lo que comúnmente nosotros hacemos. Es lo que comúnmente nosotros podemos ir desarrollando o de la manera básica como vamos realizando. ¿Sí? Y para nosotros van a ser las especificaciones dentro de una planificación. Cuando hablamos acerca de un cronograma y cuando hablamos también de especificaciones dentro de un proyecto o dentro de la planificación de un proyecto, es porque tenemos que ir desagregando perdón, todas las actividades, acciones, procedimientos, procesos que podemos ir cumpliendo. ¿Sí? Comúnmente contiene fechas y actividades, pero adicionalmente se le puede incluir recursos y se le puede ir incluyendo algunas otras especificaciones adicionales. Sí, esto de aquí puede ir generando múltiples características dentro del proceso de planificación, porque en algunos casos podríamos establecer procesos iniciales, procesos intermedios, procesos finales, y dentro de los procesos iniciales ir identificando cuál es primero, cuál es segundo, o si es que empiezan dos a la vez, o si deben culminar dos en un mismo tiempo. Sí, ya en la parte de procesos intermedios debemos ir identificando la parte central, si cabe el término, de todo lo que se va a ir desarrollando. Y los procesos finales o de cierre es cuando ya llegamos hacia la parte de conclusión. ¿Sí? Entonces, bajo estas características debemos ir desarrollando e identificando algunas cosas. Y por último, hablamos de que el cronograma como tal puede ser un recurso optativo para su presentación. Todo va a depender de que cómo vamos nosotros a formalizar las cosas, a formalizar un proyecto. Sí, puede ser un proyecto de clase como estamos desarrollando nosotros, o puede ser un proyecto ya exigible como la fase de titulación, donde que se especifican algunas otras cosas. Pero en todos los casos es necesario. Sí, optativo para presentar, pero necesario, porque cada uno debe ir considerando cómo se debe ir planteando estas actividades y estas fechas. Entonces, dentro de lo primero que nosotros vamos a ir revisando, y todo proyecto por lo general tiene, se le conoce como el ciclo clásico. ¿Sí? Estamos hablando de la fase de inicio o la fase de planeación. Estamos hablando de la fase de diseño, la parte de implementación, una fase de seguimiento y monitoreo y la fase de finalización. Eso comúnmente va a tener esta parte de proyectos. Ahora, lo que nos toca con ustedes ya formalizar es qué va dentro de cada una de ellas. ¿Sí? Y hablamos de la fase de inicio, la fase de planificación
o también en algunos casos le conocen como una fase de análisis. ¿Cómo qué actividades consideran que puede estar dentro de esta? Chicas. A ver, se les había preguntado que qué puede constar como actividades dentro de una fase de análisis o una fase de planeación o de inicio. Dice, podría ser el marco teórico. No precisamente en un momento inicial. El tema del proyecto general. Ya, a ver, recuerden, vamos a ir dando actividades y luego las vamos a ir organizando. Ya, me dicen el tema. Es parte de la fase de planificación o análisis. Sí, el tema. ¿Qué más? Y se puede ser también la recopilación de datos. Recopilación de datos. Ese no le vamos a tener dentro de una fase de planificación o planición. ¿Por qué? Porque nosotros recopilamos los datos una vez que ya tenemos planificado, una vez que tenemos diseñado. Sí, es decir, esto entra en la fase de implementación. Listen, entonces podrían ser los objetivos que nos planteamos. Ya. Estamos hablando de los objetivos. ¿Por qué motivo debe estar dentro de la fase de planeación? ¿Qué me dicen? De marcar el área que vamos a hacer el estudio. A ver, me dijeron antes de eso los objetivos. Luego de eso me dice María el de marcar. Sí, pero les pregunté acerca de los objetivos. ¿Por qué motivo los objetivos deben estar dentro de una fase de planeación, de planeamiento, de análisis? Fase 1, inicial. Dice, ¿por qué es lo que vamos a alcanzar con nuestro proyecto? Porque es justamente hacia dónde nosotros estamos observando, que hasta dónde yo quiero alcanzar, hasta dónde yo quiero llegar. Por ese motivo los objetivos también se los debe considerar dentro de la fase de planeación. Sí. Luego de eso, María dijo la demarcación. Comúnmente nosotros le vamos a llamar delimitación. ¿Por qué motivo la delimitación dentro de una fase inicial? Para saber el área que va a abarcar nuestra investigación o proyecto. A ver, aquí se me cruzaron dos voces. Nuevamente sí, una de las dos. Ya. A ver, ¿quién es yo? Ah, ya, a ver, Ruth. Cuéntame. Dicen, para saber a dónde va dirigido nuestro proyecto, para qué va dirigido nuestro proyecto, puede ser la limitación. Ya, la delimitación, sí, justamente debe estar enfocado en el sentido de qué área nomás voy a topar. Si dentro de esta área que voy a topar, estoy hablando de área geográfica, ¿no? Si dentro de esta área geográfica yo voy a tener una institución, voy a tener dos instituciones, voy a tener 10, 20,
Sí, eso como primera parte. Segundo, debo identificar con qué características de población voy a trabajar. Recuerden, todo eso va a estar dentro de la delimitación. Cuando hablo de características de población, puedo hablar de edades de los participantes. En nuestros casos van a ser niños. Sí, en algunos casos podrán ser con padres de familia. ¿Ya? Podríamos irlos, ¿cómo se llama? Enfocarles por grupos etarios o de edad. Sí. Ya digo niños, pero los niños no van a ser todos los niños, posiblemente van a ser niños de 12 a 24 meses, se me ocurre como ejemplo. Sí. Luego de eso podríamos también identificar por quintiles económicos, es decir, por lo general se dividen en 5, ¿no? Estamos hablando de extrema riqueza, estamos hablando de clase media alta, clase media, media baja, baja. Sí, por lo general este tipo de sectorización podríamos basarnos de acuerdo a indicadores que nos da el INEC para nuestro espacio, para nuestro territorio. Sí. Entonces, esa puede ser otra de las formas de clasificación. En algunos casos podríamos ir considerando, si hablamos de instituciones públicas o instituciones privadas. Sí. En algunos casos podríamos hablar solamente de un grupo ya establecido, y podríamos hablar de una sola institución y posiblemente un solo paralelo. Y en algunos otros casos también se podrían hablar solamente de un grupo dentro de un paralelo. Entonces todo eso vamos a irlo especificando en la delimitación. Recuerden, esto se lo está hablando de forma muy general. Y ya para nuestros proyectos, la delimitación va a ser mucho más corta, pero esta parte les puede interesar, y más que todo deberían ustedes tenerlo en consideración para ya futuros proyectos o proyectos de titulación específicamente. ¿Sí? ¿Qué más podría ir en una fase de análisis? Dicen, podría ser también las técnicas y los recursos que vamos a utilizar. Eso no estaría dentro de la fase de análisis. Ya vamos a ver dónde puede estar esta parte de técnicas y también la parte de recursos. ¿Qué más podríamos nosotros considerar? Dice, ay, creo que el marco teórico. Estamos con la parte del marco teórico, pero no. Sí puede ingresar, dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a desarrollar, pero no específicamente dentro de la planeación o planificación. ¿Qué más consideran ustedes que se puede tomar en cuenta dentro de este proceso de planificación? Planteamiento del problema. El planteamiento del problema. Ya. ¿Qué entendemos por el planteamiento del problema?
Chicas. Listen, ¿Sí? Es lo que se desea obtener como resultado, listen. listen. No, Eh, a ver, verán, espérenme un momentito acá. Cuando nosotros decimos que deseamos obtener como resultado, por lo general son los objetivos. Sí, y debe ir enfocado hacia allá, pero ya dentro de un plano de proceso de investigación, recuerden, no enfocarnos mucho en los resultados. Debemos enfocarnos más en el proceso. Porque en ocasiones, solamente les pongo un ejemplo, ¿ya? Yo voy a hacer un recorrido de aquí hacia la ciudad de Quito. Entonces mi objetivo va a ser llegar a Quito. Pero si dentro de mi objetivo yo digo llegar a Quito en 1 hora, ese ya viene a ser un resultado como tal. Y posiblemente yo no llego en 1 hora. Voy a llegar en 1 hora y media, llego en 2 horas y media. Porque va a depender de muchas otras características. Entonces hay que identificar bien esta parte, sí. Los resultados no están dentro de este proceso. O en esta parte específica. El punto del problema sería el por qué estamos investigando ese proyecto, para qué. ¿Por qué motivo empezamos nosotros a investigar? Y ahora para yo identificar, para identificar este proceso de plantearme un problema, ¿qué tengo que hacer antes? Dicen que tendríamos que buscar el problema. Y para buscar el problema, ¿qué tengo que hacer? Dicen, tal vez puede haber una necesidad. Y para encontrar Del esa por- necesidad, del por ¿qué tengo que hacer? Del por qué investigar el problema. Buscar información también dicen. Ya, les voy a ayudar con una palabra. Se llama contextualizar o contextualización del entorno. Cuando yo hablo de contextualizar, es porque estoy buscando información previa. Dicen, sería buscar en el entorno algún problema para yo poder solucionarlo. Sí, pero miren, dentro de esto, sí, y para todos los casos, excepto para el trabajo que vamos a desarrollar, ¿ya? Pero para el resto de casos, yo tengo justamente que empezar a buscar un problema, pero el problema no lo voy a encontrar solamente observándolo. El problema también yo lo debo fundamentar en su fase inicial buscando cierto tipo de datos. Y a todo eso le vamos a llamar contextualizar. Datos como qué? Datos estadísticos en relación a la población, en relación al tema que estamos buscando. Posiblemente hay cosas que ya están investigadas, pero no en todos los espacios. Por poner un ejemplo, ya deben haber hecho un levantamiento de información en relación a los niños que tienen acceso a internet. Pero yo no tengo toda la caracterización de los niños de mi ciudad o de mi cantón.
o niños de mi parroquia, o niños de mi sector, de mi comunidad. Entonces, eso también yo puedo empezar a trabajar y puedo empezar a buscar. Entonces, bajo esas expectativas es lo que se debe empezar a contextualizar. Posiblemente lo que acabamos de hablar es lo más importante dentro de una planificación. Posiblemente lo que siempre va a iniciar dentro de un proyecto, dentro de un documento, es el tema. Pero nosotros lo primero que debemos hacer es contextualizar. Porque al momento que yo contextualizo, yo voy encontrando posibles problemas. O puedo encontrar muchos problemas. Entonces, de todo lo que yo vaya encontrando, voy a determinar uno solo. Y cuando yo determino ese solo problema, justamente lo que estoy desarrollando es plantearme el problema. ¿Sí? En nuestro caso específicamente, no vamos ni a contextualizar ni a plantear el problema, pero deberíamos. No, el tiempo posiblemente no nos da, ¿ya? Pero deberíamos hacer eso. Porque si yo tengo contextualizado y planteado el problema, en ese momento yo ya puedo generar mi tema de investigación. Y una vez que determino mi tema de investigación, yo puedo plantearme los objetivos y de acuerdo a los objetivos planteados yo también puedo delimitar el tema de investigación. ¿Sí? Entonces, dentro de esta fase inicial de planeación, planeamiento, planificación, hay distintos términos que van a encontrar. ¿Sí? Lo primero que debemos desarrollar es la parte de contextualización. Y para ustedes ya se les entregó un video que no nos ayuda para nada, pero al final de cuentas vamos a desarrollar cierto tipo de trabajo, ¿sí? Perdón. Cuando hablo de esta parte, también sí pueden existir o sí existen, ¿cómo se llama? Archivos investigativos que me van a ayudar a contextualizar. Y eso es lo que se les pedía al momento que ustedes estaban desarrollando se me fue. Cuando estaban desarrollando la descarga de la aplicación. Teníamos cierto tipo de criterios que se debían cumplir para que mi aplicación sea válida. Y con eso yo ya puedo contextualizar. Ahora, el planteamiento del problema también va a estar algo complicado. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho un análisis previo a nivel de centros de desarrollo infantil o a nivel de cómo están las planificaciones para el trabajo dentro de los centros de desarrollo. Entonces, esa parte como que la vamos a obviar, pero deberíamos hacerlo. Sí. Por ese motivo, nuestro tema de trabajo posiblemente no va a estar tan profundo, tan profundizado dentro de lo que vamos a realizar. ¿Sí? Bien, entonces contextualización, recuerden, lo que estamos hablando ahora es nuestro cronograma de desarrollo, ¿sí? Y algunas cosas ya las hemos hecho. Ya, entonces está contextualización, la parte del tema, objetivos
Y tampoco vamos a ir considerando la delimitación. ¿Por qué motivo no vamos a considerar la delimitación? Porque no vamos a desarrollar este trabajo en ninguna institución. Recuerden, nosotros vamos a ir desarrollando solamente, entre comillas, vamos a ir desarrollando una etapa de pilotaje. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí ya tenemos la fase 1. Vamos hacia la fase 2. La fase 2 es la de diseño. Y por si acaso, cuando yo hablo de diseño, no se refiere a ilustrar algo, no se refiere a generar algún tipo de dibujo o algún tipo de boceto. Nosotros acá, dentro del diseño, debemos empezar a ver qué técnicas vamos a implementar. Sí, no recuerdo quién me dio la palabra técnicas. ¿Qué entendemos por técnicas? Métodos, Licen. A ver, cuando hablamos de método, posiblemente hablamos de algo más amplio. La manera o forma de cómo se va a realizar algo, Licen. Posiblemente no va dentro de la parte de técnica. A ver, ¿qué más? Puede ser que también está ligado con las herramientas, dice. Va a estar ligado con las herramientas. Con las herramientas que vamos no van a utilizar. no van a ser las herramientas como tal. Sí. Pero Dicen son procedimientos o recursos. a ver, las herramientas vienen a ser nuestros recursos. Adicionalmente de algunas cosas más. Sí, estábamos en la fase de técnicas. ¿Qué viene a ser la técnica? Vienen a ser los instrumentos que pueden ser aplicados bajo cierto tipo de modalidad. Sí. Cuando nosotros hablamos de técnicas, podríamos hablar, por poner un ejemplo, de técnicas activas. Cuando yo tengo interacción. Sí. Técnicas pasivas. Cuando yo propongo algo y dejo que las cosas vayan fluyendo solas. Sí. Cuando hablamos de técnicas, nosotros podríamos hablar de una técnica como la observación, pero podríamos hablar también de técnicas que vayan enfocadas hacia una guía. Sí, pero esto va muy relacionado con los recursos, porque si el recurso es interactivo, mi técnica debe ser una técnica activa. Sí, entonces aquí podríamos ir generando guías de observación, se pueden ir generando planillas, en algunos casos test, hay encuestas. Sí, en nuestro caso vamos a ir desarrollando de acuerdo a cierto tipo de planilla y esa planilla luego la deberíamos ir reforzando. Sí, porque recuerden que vamos a desarrollar solamente un pilotaje. ¿Ya? Ahora, me hablaban de metodología. Sí, y la metodología es algo que me va a abarcar hasta la técnica. Y me va a abarcar los recursos. ¿Por qué? Porque mi metodología va a estar basada en tiempos. Mi metodología debe estar basada con técnicas que voy a utilizar.
Sí, mi metodología debe estar enfocada a procedimientos, a pasos que yo tengo que ir realizando. Solamente como un ejemplo, a nosotros como educadores nos dicen, a ver, dentro de la metodología de desarrollo debe tener una fase de motivación dentro del curso. Pero esto es muy difícil aplicarlo cuando estamos de forma virtual. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros hablamos de educación virtual, vemos que todos no se conectan al mismo tiempo. No tenemos cámaras prendidas, no les podemos visualizar completamente. Y ya no les voy, a más de la charla, no voy a ver cuál va a ser su expresión facial. No puedo generar algún tipo de vivencia que me permita experimentar alguna cosa nueva. Sí, entonces esa fase es algo compleja dentro del plano virtual. Es más, cuando nosotros hablamos de educación virtual, hablamos de gente que tiene los tiempos algo ajustados y que deben ser muy cortos los encuentros o deben ser encuentros focalizados justamente para algún tipo de soporte, de tutoría. ¿Ya? Entonces, retomo nuevamente la fase de metodología. ¿Sí? Me hablan de mi etapa inicial que debe estar con la parte de motivación. Luego de eso debe venir una fase de diagnóstico. Ya, luego de la fase de diagnóstico va a venir una aproximación hacia el tema. Una vez que estamos en el tema o pasamos la aproximación, entramos de lleno hacia la fase del tema, lo desarrollamos, lo interactuamos. Luego de esa parte de interacción debe venir una fase de solidificación del conocimiento. A ver, disculpa, se está entrecortando. Ya, luego de la fase de interacción viene la parte de solidificación del conocimiento. Sí, en algunos casos nos hablan de evaluación de cierre. Ya. Chicos, ¿me escuchan? Disculpe, se entrecorta y no se entiende. Chicos, ¿me escuchan ahí? Sí, Lisa. Ya. A ver, dentro de todo este proceso, les estaba diciendo de la parte de interacción. Una vez que nosotros tenemos todo esto de interacción, hablamos de la solidificación del conocimiento, nos hablan de evaluaciones de cierre, ¿sí? Y por último hablamos del cierre de la jornada, es decir, qué vamos a ver la siguiente clase, qué documentación deberían preparar, leer. Sí, cuando tenemos eso, todo eso desarrollado, estamos hablando de nuestra metodología. Ahora, la metodología para desarrollar lo que nosotros tenemos acá, deberíamos estar basándonos en nuestros recursos. ¿Cuál va a ser la aplicación? Vamos a tener un talento humano con quien trabajar. Sí, este talento humano debería ser un niño, justamente para que nos ayude a validar la herramienta. Ya.
Luego de eso, deberíamos ir analizando los tiempos. Es decir, a ver, vamos a trabajar un mes, vamos a trabajar 2 meses, vamos a trabajar 6 semanas. Sí, dentro de esas semanas voy a trabajar todos los días, voy a trabajar 15 minutos por día, voy a trabajar 15 minutos cada 2 días, voy a trabajar 2 veces por semana con la aplicación. Sí, todo eso nosotros deberíamos empezar a plantearnos. Pero ¿en base a qué debemos basarnos esto? Deberíamos basarnos en base a la normativa técnica. Y ahí nosotros empezar a desarrollar nuestra metodología. Ahora, nosotros no vamos a aplicar una metodología, pero no va a ser tan formalizada. Pero deberíamos tenerla. Sí. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Esto quiere decir, licenciada, que deberíamos hacer el proyecto en base a lo que dice el currículum del Ministerio de Educación. ¿En base al currículum de qué, María? De la normativa educativa de los centros de cuidado de los pequeños. Claro. Ahora, lo que no vamos a hacer es abarcar toda la normativa. ¿Qué deberíamos abarcar? Deberíamos abarcar algo específicamente en relación a nuestra aplicación descargada. Eso quiere decir la primera infancia, de 0 a 3 años. A ver, pero María, tú no vas a ser educadora o no vas a estar a cargo de niños de 0 a 3 años. Si es que estamos hablando de un centro de desarrollo que se enfoca más en una preparación hacia el ámbito educativo. Si tú vas a dar algún tipo de terapia, que trabajes con algún profesional al momento, posiblemente vas a trabajar con un niño de la edad de 3 meses, luego trabajarás con un niño de 14 meses, ¿sí? Pero van trabajando en áreas específicas por tiempos específicos y no es todos los días, sino vienen a ser 1 o 2 veces por semana. Entonces eso hay que analizarlo bien. Por ese motivo digo que no podemos abarcar toda la normativa que nos da la parte del MIES. Sí, hay que especificar eso bien y por eso viene esa parte de la delimitación. ¿Sí, María? Sí, entendí. Listo. No, y bueno, y esto también va para todos. En ocasiones mi aplicación va a decir que funciona tranquilamente en niños de los 0 años hasta los 4 años. Pero no significa que yo voy a hacer la aplicación con todas las edades. Recuerden que no es lo mismo trabajar con un niño de días de nacido, no es lo mismo trabajar con un niño de 1 mes, con un niño de 2 meses, de 3 meses, a un niño de 24 meses. Sí, cada uno va teniendo su especificidad dentro del proceso. Así que por favor eso irle considerando muy bien. Bien, cuando estamos hablando dentro de la fase de diseño, también deberíamos establecer dónde vamos a trabajar. Sí. Porque yo ya tengo la metodología, ya tengo especificado cada cuánto va a trabajar el niño, ya tengo los recursos, ya tengo la técnica o las técnicas que voy a aplicar. Pero dentro de todo eso, ¿dónde es lo más aconsejable? ¿Es aconsejable trabajar en el ambiente del niño? ¿Es aconsejable trabajar en la casa del niño? ¿Es aconsejable trabajar en un ambiente mío propio?
es aconsejable que mi ambiente tenga algo específico. Espérenme en un segundo, se me baja la batería. Ya. Bien. Entonces, dentro de todo esto, también debo buscar el dónde. Sí. Algo que no se recomienda, o no se recomienda mucho, es... perdón un momento. Ya, es el hecho de que el niño esté en su espacio, pero su espacio de comodidad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil moverse él en su ambiente, y ese ambiente no nos va a dar mucha garantía. Ejemplo, estoy trabajando con el niño, pero estoy en la casa de él, suena el teléfono y como es su casa, él sale corriendo hacia el teléfono. Sí, por eso hay que ir identificando también espacios adecuados para este tipo de procesos. Ya. Tal vez cuando son bebés y se puede hacer algún tipo de trabajo individualizado en casa, no sería mucho problema. Pero van creciendo y las normas deben ir ejecutándose. Por eso también dentro de la norma técnica, si la pueden conseguir, ya voy a ver si por ahí la consigo. Van a identificar que existen los espacios y tienen sus medidas como mínimo. Me van dando cierto tipo de criterios a nivel de luminosidad, de aireación, cosas similares. No sé si hay alguna pregunta en esta parte. Chicas, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, ya. No hay preguntas. Bien. Vamos hacia la fase de implementación. ¿Sí? ¿Qué entendemos por esto? Todo lo que nosotros diseñamos, ¿sí? Todo lo que nosotros enfocamos para desarrollar, lo debemos empezar a cumplir. Entonces, si dentro de la metodología en general me decía que los días lunes voy a trabajar con el niño o con los niños, y que va a ser de 15 minutos, y que la hora de inicio va a ser a las 10 de la mañana y la hora de finalización va a ser 10 y 15. Eso debe empezarle a cumplir dentro de la fase de implementación. Y aquí viene una parte adicional que también me estaban diciendo, que tiene que ver con el marco teórico. El marco teórico debería estar en esta fase. ¿Qué me dicen? Dicen, yo creo que sí. ¿Por qué crees que sí, Michelle? Como dijo que es la implementación, entonces nosotros vamos a enfocar en lo que vamos a desarrollar empezando el proyecto. Ya. Y uno de los aspectos fundamentales que posiblemente o no lo vamos a hacer directamente conmigo, no lo vamos a desarrollar, pero sí lo vamos a desarrollar en el proyecto de aula. Sí, en la parte de los mandiles lúdicos. ¿Por qué motivo desarrollar y realizar esto del marco teórico? Porque mientras yo voy aplicando algo, tengo que ir identificando
¿qué nomás voy aplicando? Tengo que ir identificando si las técnicas de acuerdo a teoría son válidas o no. Y adicionalmente yo tengo que ir aportando. Sí. Si me dicen que el recurso A es útil para niños de 12 a 24 meses y yo dentro de mi experimentación veo que en mi entorno no es tan útil, no me presta alguna garantía, tengo que irlo validando a nivel de marco teórico. Entonces, de estas validaciones que se deben ir planteando, son validaciones que necesitamos nosotros empezar a trabajar, y para eso el marco teórico es importante dentro de esta fase. ¿Preguntas? Bueno, creo que no. Son las 12:57. ¿Sí? Vamos a tomarnos nuestro espacio para salir a caminar, buscar algo, agua, tal vez un bocadillo por ahí, como dicen nuestros amigos españoles. ¿Sí? Y nos vemos acá a las 13:10. ¿Listo? Sí, Ya. Sí, listo. Gracias. Listo, nos vemos a las 13:10.
Chicas, ¿me escuchan? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Vamos a continuar en las dos últimas fases. Lo primero, cuando nosotros hablamos de proyecto, por lo general se habla de una etapa a ver, disculpas un momento, se está entrecortando. A ver, nuevamente. Cuando hablamos de proyectos, por lo general hablamos de una etapa de planeación. Ya. Entonces, cuando nosotros ya hablábamos de la implementación, por lo general ya estamos pasando de esa etapa de planeación. Ahora, para identificar si es que mi proyecto tiene funcionamiento, si mi proyecto tiene viabilidad, hablamos de una fase que se le conoce como monitoreo y seguimiento. En esta fase de acá, nosotros debemos ir desarrollando, evaluando cómo va el proceso como tal de la implantación del proyecto planteado. Sí, es decir, yo tenía en mi cronograma que los lunes iba a dar soporte. Entonces, dentro de esta fase de trabajo, ¿qué pasa si un día lunes no tengo actividad? ¿Se puede recuperar eso el día martes? ¿Es productivo? ¿No es productivo? ¿Deberíamos pasarle al próximo día lunes? Entonces, todas esas preguntas son las que nosotros debemos empezar a respondernos. Si nosotros no nos respondemos, entonces estas preguntas, entonces ahí ya nos vamos a ver en inconvenientes. ¿Por qué? Porque los objetivos posiblemente no se van a cumplir. Y posiblemente nosotros también vamos a ir identificando dentro de las conclusiones y recomendaciones que este tipo de cosas no se las considere como parte oportuna, o a su vez buscar formas de que la contingencia no afecte a toda la ejecución. Para eso nos debe servir el monitoreo y seguimiento, y es algo importante. Bien, dentro de todo esto, también nos debe llevar a nosotros a considerar aspectos puntuales, aspectos que en ocasiones son diferentes a otro tipo de proyectos. Les pongo ejemplos, ¿sí? Si alguien que trabaja con partes físicas, hablemos de mecánica, hablemos de ingeniería civil, entonces hay ciertas cosas que se las puede suplir en cuestión de tiempos.
Bueno, una parte no creo que se escuchó bien. Quería decir la parte de suplir en cuestión de tiempo cierto tipo de procesos o contingencias que se presenten. Pero cuando trabajamos con niños, ¿qué podemos hacer algo de eso? Podríamos hablar de si no doy clases, terapia, un día, ¿se lo puede recuperar luego? ¿Qué me dicen ante esa inquietud? Ya no puede recuperar. ¿Y qué haríamos en esos casos, María? Tendría que volver a replantear mi tiempo. Ya. Miren, esto comúnmente nosotros vemos cada inicio de año lectivo. Hay algunas cosas que no se nos van, y a los niños tampoco. Ejemplo, si el niño aprendió a caminar, es casi un hecho que le vamos a tener el siguiente año caminando. Pero no es lo mismo cuando el niño posiblemente quiere decir sus primeras palabras. Nos llega estos cortes de año, regresa a un entorno posiblemente que no desarrollan, no estimulan la parte del lenguaje, y llega el siguiente año y posiblemente nos toque hacer todo el trabajo de nuevo. Esto de aquí pasa también en procesos cortos. Si esta semana que tenía que dar algún tipo de trabajo por medio de la herramienta no lo doy, posiblemente luego nos toque reiniciar todo nuevamente. Son cosas que debemos ir considerando, son cosas que se deben ir planteando, y eso debe estar analizado, debería estar escrito en una especie de protocolo dentro de esta fase de monitoreo y seguimiento. Entonces aquí ya hay especificaciones que se deben considerar en esta fase de proyecto. No sé si aquí hay alguna pregunta. Yo sí tengo una, Liz. A ver, María, dime. La clase que usted está impartiéndonos en este momento, ¿es para podernos ayudar nosotras con el proyecto del aula? También. También. No estaba planificado para allá, pero ayuda. Sí, porque el tema que usted estaba dándonos era otro. Entonces, como usted veo que en este momento nos está tratando de... Por lo menos eso es lo que yo percibo. No sé del resto. No, a ver, María. Yo no puedo darles una clase que me diga cronograma y vaya enfocando solamente a lo que nosotros vamos a desarrollar. Porque en esos momentos yo generaría un conocimiento que no es el adecuado. Sí, yo debo hablar de la generalidad y luego de eso vamos adaptando a mi parte específica. No podría hablar solamente de mi parte específica y posiblemente ustedes luego reciben algo de clases de esto y van a decir, no, con Alex tuvimos otro tipo de característica dentro del desarrollo. Por ese motivo no podría llegar a eso. Pero sí, puede servir, nos puede servir de ayuda para la parte del proyecto de aula. Gracias por explicarme, ingeniero. Listo. Bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la fase de cierre. Recuerden, en la fase de cierre, y todo proyecto, por si acaso, todo proyecto formal, siempre va a requerir de un documento.
En nuestro caso vamos a hacer un pequeño informe, pero no debe ser muy largo porque la idea no es generarnos un trabajo adicional en relación a los que ya tenemos. Pero si estamos hablando de un proyecto formal, sigue el mismo ejemplo del proyecto de aula. Necesitamos un documento de cierre y para eso hay que ir llenando formatos. Ahora, ¿qué viene en esta parte de documento de cierre? O en la parte final, en la parte del cierre. Aquí ya viene la parte de los resultados. Cuando yo hablo de resultados, voy a identificar o debo identificar qué tipo de valores se fue alcanzando dentro de lo que nosotros implementamos. ¿Sí? Recuerden, si vamos a la normativa técnica, existen unos test con los que les evalúan a los niños. Y cuando nosotros hablamos de eso, deberíamos valorar a los niños y ver qué tanto se ganó. Sí, en una evaluación inicial y luego de la implementación de todo lo que se ha planificado, llegar a una evaluación final. Y en esa evaluación hacer la comparación. Recuerden que dentro de todo este proceso, en la parte de resultados, hay que ir considerando todas las contingencias que aparecieron en la parte de monitoreo y seguimiento. ¿Sí? Porque yo no puedo decir la herramienta no funcionó, hablando de la aplicación específicamente en nuestro caso, esto sí es específico en nuestro caso. Si de pronto no tuve una secuencia adecuada de trabajo con el niño, entonces bajo esa condición, bajo ese aspecto, necesitamos nosotros estar claros en la parte de resultados. Por si acaso, aquí tampoco se les dice que vayamos inventando los resultados. Es muy válido todo lo que nos aparezca como resultados, sino que dentro de la interpretación de lo que comúnmente nosotros llamamos conclusiones y recomendaciones, deberíamos ir especificando todas estas cosas que acontecieron. Chicos, ¿me escuchan? Ya, se me cortó una partecita. Les decía que dentro de conclusiones y recomendaciones se debería enfocar todo lo que nosotros encontramos como resultados, incluyendo todas las características posibles negativas o de no llegar a los resultados o a los objetivos planteados por circunstancias ajenas. Hablando a rasgos de ejemplo y cosas que han pasado, no podríamos pedir que los niños desarrollen destrezas y habilidades de una manera telemática igual que niños que asisten de forma presencial. Sí. Entonces ese viene a ser uno de los aspectos importantes. Dentro de los desarrollos que se pueden ver un poco más afectados por todo esto, podríamos hablar de la parte del desarrollo social, de la parte comunicativa de los niños, porque necesitan entornos que ayuden a fortalecer este tipo de cosas. Entonces por ahí nosotros podemos ir haciendo observaciones de las cosas que van pasando. No sé si haya preguntas.
voluntariamente nunca va a haber listo. Pero si usted pregunta con nombre y apellido, va a haber listo. No, yo tengo otros métodos luego. De aquí ya para la siguiente semana vamos a ir planificando algunas exposiciones. Y dentro de las exposiciones deben irse notando todas estas cosas que vamos desarrollando. Entonces, siempre es bueno que, si no hay preguntas ahora, es casi un hecho que luego me empiezan a bombardear con preguntas a nivel de mensajes directos. Pero bueno. Nuevamente, ¿preguntas? Ya, creo que no. Bien, ¿qué aspectos nosotros debemos considerar dentro de toda la parte de cronogramas? Recuerden, se habló ya de cuestiones generales que debemos desarrollar, algunas cuestiones específicas que van a ser a nivel general, ¿sí? Pero ya en nuestro caso vamos a hablar de la aplicación descargada. Ese es un aspecto importante dentro de nuestro cronograma. Entonces, recuerden, posiblemente el cronograma recién lo vamos a presentar la siguiente semana, pero ya hay algunas actividades, hay algunas acciones que ya las hemos realizado. En la aplicación descargada, ¿qué nomás desarrollaron ustedes? Verificar para qué edades eran. Ya, El tenemos número de descargas la que una, tenían en la que aplicación. el número de descargas que tenía. Sí, las edades también lo decía. Dentro de esto también algo importante, el hecho del desarrollo. Sí, la parte de valoración, más allá de los comentarios, la parte de valoración. ¿Qué más? Si tenía algún artículo científico. Debía tener un artículo de sustento. Entonces, con esto... Que sea gratis. Que sea gratis. Con esto nosotros estamos generando una especie de contextualización. No lo estamos haciendo 100% como nos indican los manuales, pero ya lo estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, ya desarrollamos ciertas partes. Ese es uno de los aspectos que tenemos que considerar. Lo segundo que debemos ir considerando son las experiencias generadas. ¿A qué me refiero con experiencia generada? ¿Ustedes cómo empiezan a evaluar la aplicación que se descargaron? Y probándola. Ya. Esa es una de las técnicas que utilizamos. Y acá lo que siempre les aconsejo, tengan a la mano algún papel, lápiz, que vayan escribiendo las cosas que para ustedes no son tan visibles y que van encontrándolas. Y van generando cierto tipo de experiencia. ¿Qué más? Inge, ¿podría ser también la calidad del video, o sea, la calidad de imagen que tiene? ¿Dentro de la aplicación descargada? Sí, Inge, porque hay algunas que, por ejemplo, son como que juegos de Lego y otras son como tipo ya realistas, tirando a personas humanas directo. Por eso sería también lo que es la calidad de la imagen. Ya, pero, a ver, eso nos puede ayudar, sí, como una experiencia generada, pero siempre y cuando nosotros vayamos haciendo comparación de dos herramientas. En este caso no vamos a desarrollar esa comparación.
Miren, dentro de temas de estudio, saltándome un poquito o saliéndome un poco del tema, cuando nosotros hacemos este tipo de trabajos, que también son válidos, se recomienda el desarrollar los mismos espacios de práctica, el desarrollar los mismos parámetros dentro del trabajo, y con eso podríamos sacar valores, y esos valores me van a indicar ventajas y desventajas. En ocasiones nosotros decimos, voy a hablar con nombre y apellido, ¿no? Microsoft Word. Se les pregunta cuestiones técnicas de la herramienta y dicen, es que el Word es fácil de usar. Entonces, la facilidad para nosotros no es medible, pero sí es medible que me digan, en 2 pasos yo puedo insertar una imagen, o que me digan, puedo insertar una gran variedad de formas, ¿sí? O me dicen, la estructura de documentos se lo puede realizar en 5 pasos. Eso es medible. Pero si ustedes me dicen fácil, no estamos haciendo ningún tipo de medición. Lo fácil, lo difícil, lo complejo, lo sencillo. ¿Qué más tenemos como términos? Bueno, hablamos de dureza, de suavidad. Cuando nosotros hablamos de esa manera, nos puede servir para una charla entre grupo de amigos, una charla no formal dentro de la parte académica. Pero si yo le quiero enfocar hacia documento técnico, académico o científico, ya no puedo hablar de fácil o difícil. Yo tengo que hablar de parámetros que hayan sido medibles. ¿Sí está entendida esta parte? Ya. Entonces, cuando yo hablo de experiencia generada, también voy a hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque posiblemente yo empiezo a conocer, o posiblemente yo empiezo a experimentar por un camino que me dieron para desarrollar una actividad, ¿sí? O por un camino que yo encontré para desarrollar una actividad. Pero cuando hablamos de experiencia generada, también en ocasiones es recomendable que nos ayuden. ¿Y cómo conseguimos ayudas? Cuéntenme, ¿cómo consiguen ustedes ayuda de algo que no conocen o algo que se está recién empezando a conocer? Dice, buscar información en revistas científicas podría ser. Y ya cuando hablamos de fundamentación, sí, fundamentación teórica. Pero si yo quiero aprender el manejo de algo, tendríamos que hacer un curso, Lice. y si no encontramos ese curso rápido, o el curso no lo abren de aquí en 3 meses y hasta eso ya en nuestros tiempos no nos da. Dicen, tendríamos que seguir practicando hasta aprender. Puede ser, pero ¿qué pasaría si yo no tengo el cómo practicar? Entro a la herramienta y me siento muy confundido. ¿Qué más puedo hacer? Podríamos pedir ayuda a alguien que sepa sobre el tema. Ya, ustedes publican en el Facebook y no les dan nadie información. ¿Qué más podríamos hacer? Tutoriales en YouTube.
Esa creo que es una de las formas menos complicadas de desarrollar. Sí. Miren, yo no les digo basémonos en el YouTube para desarrollar nuestro informe técnico. Lo que sí les puedo sugerir es básense en el YouTube para ver cómo empieza a funcionar la herramienta. Y por lo general en el YouTube van a encontrar muchas cosas. Sí, se le habla también aquí con el nombre de la plataforma por el hecho de que en YouTube es una plataforma universalmente conocida y es una plataforma que tiene mucho contenido. Entonces por ahí también ya podemos empezar a buscar y a generar esta parte de experiencias. Sí, busquemos ayuda. Y la ayuda en muchos de los casos puede ser visual, puede ser con audio, puede ser audiovisual y posiblemente puede ser de gente que no está cercana a nosotros. Tenemos plataformas que nos ayudan a eso. ¿Sí? Otra forma de ir generando experiencia. Ya. Y de aquí también vamos a tener cierto tipo de complicación. ¿Por qué? Porque se les pide, se les solicita de que busquemos la forma de interactuar o que se pueda interactuar con esta herramienta y para ver qué tan buena es en el desarrollo de destrezas. ¿Qué pasaría si yo no encuentro un niño o una niña de las edades que acá me dicen? Chicas. Ahí tendría que hacer una hipótesis. Ahí estaríamos más complicados. Pero no, básicamente lo que nosotros podríamos es generar justamente el informe en relación a lo que yo puedo experimentar y de acuerdo a mi percepción, si es que puede ser útil o no. Recordemos que hay algunas cosas que también pueden funcionar algo por sentido común. Si mi herramienta es para pintar, ¿qué tanto un niño podrá desarrollar una destreza de pintar en un dispositivo digital? ¿Será positivo o no será positivo? Sí es positivo, Luis. Sí, Michelle, ¿por qué crees? Porque el niño en un dispositivo aprende a manejar más rápido, creo yo, o es mi forma de pensar. Sí, a ver, la parte digital, la parte tecnológica, en un niño no es tan complejo de que vaya aprendiendo. Pero hay cierto tipo de procesos que también son importantes. Se habla del niño, el hecho de que empiece a formar la pinza y luego de eso justamente la parte de movimientos, y por ese motivo también existen lápices adecuados para edades. No sé si hemos escuchado hablar de los lápices Triplus o algo que se le parezca. Sí, entonces va también por ese tipo de conceptos. Ahora, diferente si me dicen el niño va a aprender los colores. Eso lo podríamos hacer, creo que sin mayor tipo de inconveniente a nivel físico que a nivel virtual. Sí, entonces hay que ir determinando este tipo de cosas también. Miren, aquí una situación también que se debe hablar. Nosotros en ocasiones nos encasillamos y ese es un problema cuando estamos en procesos educativos.
estamos enfocándonos, o mi asignatura es específicamente tecnologías de la información y la comunicación. Y posiblemente en ocasiones nos encasillamos tanto, me puede pasar también, ¿no? Y posiblemente no veo los aspectos que pueden ser negativos. Por ese motivo, el video que se les entregó el día miércoles, el miércoles fue no recuerdo bien, ya, ese video para mí es uno de los que nos ayuda a romper cierto tipo de paradigmas que tenemos, porque eso también hay que irlo analizando siempre. No todo desarrollo tecnológico va a tener 100% de cuestiones positivas, va a tener aspectos negativos también, y hay que irlos valorando, hay que irlos midiendo, y de acuerdo a esas mediciones, de esas valoraciones, podríamos decir si tiene más ventajas que desventajas o tiene más desventajas que ventajas. ¿Sí? Entonces, por ahí estos aspectos. Perdón. Resultados a alcanzar. Este punto es importante dentro de un cronograma, pero una de las cosas que también nosotros debemos estar claros es el hecho de que no debemos forzar a que estos resultados sean alcanzados. Los resultados se deben alcanzar porque su proceso dio para que llegue al alcance. Son cosas que en ocasiones nos acontecen. Me ha pasado cuando he estado en asesoría de tesis, y en ocasiones los estudiantes se sienten hasta algo intimidados cuando dicen: profe, pero es que no estás llegando a los niveles que yo quería. A ver, si no llega a los niveles es por algo. Sí, posiblemente hay que revisar nuevamente la metodología. Posiblemente la herramienta no es adecuada para nuestro entorno. En esto les puedo comentar, igual alguna vez estuve coordinando un proyecto de investigación, y bueno, era un equipo multidisciplinario, y dentro del proyecto tenían que aplicarles un test a los niños. Justamente iba el proyecto enfocado a desarrollo de herramientas digitales para destrezas metacognitivas, y dentro del test a aplicar era un test que se mandó a importar desde España, y la pregunta la que me quedó grabada, se le decía al niño: si el perro es pequeño, el elefante es, ¿cuál sería la respuesta? Es grande. Ya. Pero ahora imaginémonos que a la época ese proyecto lo estábamos desarrollando en el año 2010. En los sectores donde que nosotros desarrollábamos este proyecto, o a los cuales iba enfocado, eran niños que no tenían acceso a televisión. En ese tiempo no había internet. Niños que comúnmente no llegaban nunca a un sector urbano. Preguntemos si es que ellos conocían lo que era un elefante. No. Y esa es una de las cosas que yo hablaba con mis amigos psicólogos que estaban aplicando eso. Y les decía: oigan, ¿y no hay cómo cambiar esa partecita? ¿Por qué no se le puede decir la vaca? Porque una vaca sí conocían. Y en ese momento me decían que como los test son validados, no pueden modificar nada. Entonces, esa pregunta específica, que
yo creo que todos los niños fallaban dentro del desarrollo del test. No era aplicable a ese entorno. Entonces, dentro de los resultados o dentro de la parte de interpretación, yo les decía a mis amigos, esta parte no me parece, por ahí no cuadra algunas cosas, pero son cosas que se dan. Entonces, la idea es siempre no forzar. Si los resultados salen así, perfecto, salieron así. Lo que nos toca es empezar a identificar el porqué también. Y esa es la parte cualitativa dentro del proceso de investigación. ¿Sí? Bien, y también dentro de nuestro espacio, recordemos que el informe escrito va a ser un informe. No vamos a llenarnos de páginas. Para eso está el proyecto de aula. Sí, nuestro informe se basará en unas 3-4 páginas como máximo. Y de ahí, como se llama, es lo que se debería empezar a generar dentro del cronograma que tenemos que hacer. Dentro de todo lo que hemos hablado, recordemos, no tenemos el planteamiento del problema, no vamos a hablar de la delimitación, posiblemente dentro de dentro de la parte de implementación no vamos a encontrarnos con la parte del marco teórico. En el monitoreo y seguimiento va a ser algo muy superficial por las mismas características de desarrollo que vamos a tener. Y dentro de la etapa final o la etapa de cierre, no vamos a desarrollar un gran documento, sino van a ser pocas hojas. Posiblemente sí se les va a pedir algo de conclusiones y recomendaciones, por el hecho de que sí es importante de que ustedes también aporten dentro del desarrollo de este trabajo. No sé si hay preguntas. De pronto la clase estaba dirigida para el proyecto final que tenemos con usted. No, a ver, esto de acá tenemos que hacerlo, pero no va a ser algo tan exhaustivo. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos se pueden basar, se les va a decir desarrollemos el cronograma. Y en muchos de los casos ustedes pueden empezar a tratar de guiarse en algún otro cronograma y van a ir desarrollando muchas cosas que no están dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? Tenemos que desarrollar el cronograma, debe estar especificado hasta la mitad del mes de marzo aproximadamente. Pero ¿qué pasaría si dentro de todo este cronograma no podemos contar con un niño que nos ayude en la validación de nuestra aplicación? Entonces hay que tratar de ir supliendo cierto tipo de cosas. Va por esos lados, sí. Pero si de pronto les es útil esta clase en relación al proyecto de aula, deberían también considerarlo. ¿Sí? Chicas, ¿me escucharon? Sí, Licen, sí le escuché yo, por lo menos. Ah, ya, gracias, María. Listo. Chicos, ya son las 13:50. Vamos a quedarnos ahí. Tengo clases la siguiente hora, así que la despedida es muy rápida, ¿sí? Les agradezco mucho por la atención. Espero que el fin de semana sea para recargar las energías del caso y la siguiente semana entrar fuerte. Sí, un gusto, muchas gracias. Nos estamos viendo.
Muy amable. Gracias, profe. Hasta luego. Ya, chao, chao, pasen bien, hasta luego.